¿Y qué está pasando ahora? Sucede ahora que Lofredo tiene que rendir cuentas. La sentencia de la Corte Constitucional, un hito contra la impunidad y la estigmatización en Ecuador. En una reciente rueda de prensa, la asambleísta Paola Cabezas, representante de la RC, alzó la voz ante lo que considera una de las deudas más profundas del Estado ecuatoriano, el caso de los 4 niños de las Malvinas. Cabezas se denunció con firmeza cómo, tras la desaparición y posterior muerte de los menores, se orquestó una narrativa oficial que buscó criminalizar a las víctimas y responsabilizar a sus propias familias. Así hicieron estos infelices. La legisladora enfatizó que durante meses se intentó instalar la idea de que los adolescentes eran delincuentes, cuestionando incluso el rol de los padres por dejarlos salir. Una estrategia de revictimización que, según sus palabras, buscaba desviar la atención de la responsabilidad estatal y la falta de garantías de seguridad en los barrios más vulnerables. Pero vayamos a ver, porque esto tenemos que compartirlo. Lofredo no puede salirse con la suya. Él amenazó hasta una jueza que lo hizo decir públicamente y pedir disculpas. Pero para este tipo eso no existe. Vamos a mirar. También debemos recordar que durante meses se intentó instalar la narrativa oficial de culpar a los propios adolescentes. Culpaban a las familias, que por qué dejaron salir a sus hijos, que qué estaban haciendo los padres, que si eran delincuentes. Esta sentencia sencillamente repara la integridad de 4 niños y sus familias que fueron linchados, que fueron perfilados, y de la voz del mismo ministro Lofredo, que fue el primero que habló de una presunción de delitos por parte de los 4 chicos. Se habló de presuntos hechos delictivos, se insinuó que eran las víctimas responsables de lo ocurrido. En este contexto, las declaraciones del ministro de Defensa fueron profundamente irresponsables. Cuando afirmó que se trataba de presuntos hechos delictivos, contribuyó a construir una narrativa que puso en duda a las víctimas y que terminó afectando la dignidad de los niños y de sus familias. Hoy la justicia ha demostrado que esa narrativa era falsa. La verdad era que los niños eran inocentes, que eran deportistas, que tenían proyectos de vida, que tenían sueños, que el único delito era vivir en un barrio empobrecido, racializado y estigmatizado por la sociedad. A los niños se los arrebataron a sus familias. 4 proyectos de vida que fueron truncados, 4 familias que han sido devastadas. Y no solo se les arrebató a sus hijos, también se les ha sometido durante todo este año a una lucha permanente por saber qué ocurrió. Pedir verdad, justicia y reparación no puede ser un delito. La indignación ciudadana es legítima. La sentencia también establece algo muy importante. Las desapariciones forzadas no afectan únicamente a las víctimas directas, afecta al tejido social. Por eso la Corte ordena un acto de perdón público, no solamente disculpas, perdón público. Y en los casos de los 4 chicos de las Malvinas no son los únicos. Instancias y organismos locales en el Ecuador que apoyan y acompañan a las víctimas por desaparición forzada hablan de 43 casos. Entonces, este es un precedente que va a permitir identificar en dónde la fuerza pública cometió excesos y abusos de poder. Y es que la asambleísta subrayó que este caso no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg de violencia estructural y discriminación, citando datos de organismos locales. Cabezas alertó sobre la existencia de al menos 43 casos similares de desaparición forzada en el país, lo que evidencia una problemática sistemática y sistémica que afecta desproporcionadamente a comunidades racializadas y empobrecidas. El único delito de estos niños fue vivir en un barrio estigmatizado, señaló la legisladora, haciendo hincapié en que la sentencia de la Corte Constitucional no solo es un acto de justicia legal, sino un mecanismo de reparación para la dignidad de 4 jóvenes deportistas con sueños y proyectos de vida que fueron truncados por el abuso de la fuerza pública. En cuanto a las repercusiones políticas, la bancada de la Revolución Ciudadana ha puesto sobre la mesa
la posibilidad de un juicio político contra el actual ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo Cabezas. Por otra parte, la asambleísta criticó duramente las declaraciones del funcionario, calificándolas de profundamente irresponsables al haber alimentado la presunción de hechos delictivos por parte de los menores. No obstante, la asambleísta aclaró que la decisión de avanzar con este proceso no se tomará de manera unilateral. Se buscará un consenso colectivo que incluya a las familias de las víctimas, activistas de derechos humanos y organizaciones del pueblo afroecuatoriano, asegurando que cualquier acción legislativa sea un reflejo del clamor social por la verdad y por la justicia. Finalmente, la sentencia de la Corte Constitucional marca un precedente histórico al ordenar un acto de perdón público y no simplemente una disculpa administrativa. Este fallo reconoce que las desapariciones forzadas no solo dañan a los individuos, sino que desgarran el tejido social de toda la nación. En vísperas de una sesión plenaria telemática de la Asamblea Nacional para discutir los alcances de este fallo, el llamado de cabeza fue claro: la sociedad civil y los medios de comunicación deben vigilar y proteger a las familias afectadas, garantizando que el Estado cumpla con su deber de no repetición y que nunca más la pobreza o la raza sea motivo de sospecha o muerte. En conclusión, una solicitud de juicio político en contra del ministro Lofredo. Un poco quisiera, si nos puede ampliar, cuándo se presentará, cómo se está trabajando esta solicitud, teniendo en cuenta la situación del CALD, en donde obviamente el oficialismo tiene mayoría. No es una opción que descartamos, pero no es una decisión que debe tomar unilateralmente la bancada de la Revolución Ciudadana. Primero, porque como hemos cuidado desde el día 1, aquí hay primero víctimas, hay familias, hay defensores de derechos humanos, hay sociedad civil organizada, están las mismas organizaciones del pueblo afroecuatoriano del país. Entonces, de tomar esa decisión, que, insisto, la voz de la compañera Mónica Palacios es la voz de los ecuatorianos que también están pidiendo que políticamente hayan responsables, porque creo que no es una opinión de Paola, es una opinión del pueblo ecuatoriano, que en el momento donde el ministro Lofredo debió ser lo más correcto en una situación de violación de derechos humanos y de desaparición forzada, creo que hay suficientes elementos de convicción que establecen que él decidió hacer espíritu de cuerpo con la fuerza pública, decidió, es más, perseguir a la jueza que emitió el habeas corpus. Hay muchos elementos que públicamente han sido también esgrimidos y analizados por los medios de comunicación. Pero en este momento sería irresponsable para nosotros no dar una respuesta frente a eso sin desconocer lo que la compañera Mónica Palacios ha dicho, que no es solamente el sentir de ella, es el sentir de todo el pueblo ecuatoriano, pero creo que esto es una decisión que debemos de tomar en colectivo, con las familias, con los defensores que han estado frente a la defensa técnica e indudablemente junto a las familias. Esto no es un tema que se debería tratar de manera unilateral, porque aquí hay familias, hay dolor, hay una ruptura, no solamente institucional, hay una ruptura de la sociedad. Esta sentencia marca un precedente para el país. El Ecuador no va a volver a ser el mismo después de esto. Y creo que todos ustedes, medios de comunicación, organizaciones, la sociedad civil organizada, ayúdennos a cuidar a los chicos y a sus familias. En conclusión, el caso de los niños de las Malvinas se ha convertido en un símbolo de lucha contra el perfilamiento racial y la brutalidad institucional en Ecuador. La resolución de la Corte Constitucional no solo obliga al Estado a rendir cuentas, sino que exige una profunda reflexión sobre cómo se construyen las narrativas de seguridad en el país, en un contexto donde la violencia social estatal parecen entrelazarse. La justicia para estas 4 familias representa una esperanza de que la verdad prevalezca sobre el estigma marcado, después de todo, en un antes y un después, en la historia de los derechos humanos en el territorio nacional. Lofredo tiene que ir a juicio político. Lofredo, después del juicio político, tiene que rendir cuentas con la justicia. Con la justicia, si es que hay justicia en el Ecuador. Pero después con la justicia divina.
Porque ellos señalaron a los niños como delincuentes, ellos y algunos influencers con la boca reventada y otros con cara de mariposos. Todo en esta vida se paga Ecuador. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.